A menudo, la historia de la Edad Media se nos cuenta a la luz de las vidrieras y en la majestuosidad de las naves góticas. Pero la verdadera crónica de la fe y la muerte se escribió en la oscuridad, bajo nuestros pies. Como bien sabéis, en muchos lugares las criptas no eran simples cimientos, sino una red de pasillos y cámaras que se extendían de forma imponente bajo las iglesias y sus comunidades. Hoy vamos a adentrarnos en la arquitectura, la sociología y los rituales de estos complejos funerarios. Nos adentraremos en el laberinto de piedra que se construyó para acoger a los muertos. La construcción de estos vastos espacios subterráneos respondía a una necesidad tanto práctica como espiritual. En la Alta Edad Media, las criptas comenzaron siendo pequeñas, diseñadas para albergar una reliquia o los restos de un santo. Sin embargo, su tamaño creció exponencialmente, transformándose en la cuna de toda la iglesia. La cripta de la abadía de Saint-Germain-des-Prés, en París, es una maravilla arquitectónica que sirvió de base para una iglesia superior. Estos espacios no eran solo pasillos. A menudo tenían sus propias capillas, altares y frescos, formando una iglesia completa bajo la iglesia principal. Eran en esencia un espacio sagrado autosuficiente. La extensión de estas criptas se debía a la gran demanda de enterramiento. Para la mentalidad medieval, ser enterrado ab sanctos, cerca de los santos, o dentro del espacio sagrado de la iglesia, era un privilegio inmenso. El suelo de la iglesia e incluso el subsuelo se convirtieron en el lugar más codiciado para el descanso eterno. Este deseo, sumado a la necesidad de espacio, obligó a los arquitectos a expandir las criptas, creando verdaderas necrópolis subterráneas que en algunos casos llegaron a ocupar casi toda la huella de la iglesia. En el ambiente particular de estas grandes criptas, la putrefacción no seguía su curso natural. Las condiciones de temperatura, humedad y el flujo de aire se combinaban para, en algunos casos, frenar el proceso de descomposición y dar lugar a la momificación natural. Estos cuerpos preservados no eran vistos como algo macabro, sino como un símbolo de la piedad del difunto. Aunque la figura del monje embalsamador, como un especialista en la preparación de cuerpos, es más propia de los siglos XVI y XVII, como en las catacumbas capuchinas, la tarea de cuidar a los difuntos siempre fue una labor de la comunidad monástica. El monje se encargaba del ritual de preparación del cuerpo, que consistía en envolverlo en un sudario o en su propio hábito. La intervención en el cuerpo, el embalsamamiento con especias y bálsamos, era una técnica médica reservada para los monarcas y la alta nobleza, y la realizaban cirujanos laicos, no monjes. Sin embargo, el monje era el guardián de la memoria, y su labor de cuidado continuaba con el rezo diario por el alma del difunto. Un cementerio subterráneo, por muy vasto que fuera, tenía sus límites, y cuando la capacidad se alcanzaba, entraba en juego una de las prácticas más comunes de la época: la exhumación y el traslado de los restos. Una vez que el cuerpo había pasado por el proceso de descomposición y solo quedaban los huesos, se exhumaban con reverencia y se trasladaban a un osario. El osario era una cámara especial donde los huesos se apilaban de forma ordenada, a menudo por tipo: cráneos con cráneos, fémures con fémures. Esta práctica, lejos de ser irrespetuosa, era una forma de honrar a los difuntos y de mantener un espacio para las nuevas generaciones. Un osario no era solo un depósito de huesos, era un recordatorio físico de la comunidad, un testamento de que en la muerte todos somos iguales, un conjunto de huesos que esperaban juntos el juicio final. En la iglesia de los santos Pedro y Pablo en Praga, por ejemplo, se encuentra un osario con miles de esqueletos que nos dan una idea de la escala de estos espacios.
De esta forma, las criptas no eran solo un lugar de descanso, sino un espacio funcional en el ciclo de la vida monástica. Desde el entierro en los vastos pasillos hasta la exhumación y el traslado al osario, cada etapa era vista como parte de un plan divino. Y aunque los monjes no eran embalsamadores, eran los custodios de una tradición que unía a los vivos y a los muertos en un vínculo sagrado, en el silencio eterno, bajo la piedra.